Mi madre tiene un sistema pero no lo usa. Sinopsis. En el continente de la sagrada lujuria, donde florecen cientos de clanes de poder, cada uno con sus poderes sagrados únicos, se encuentra la familia Starlight de Southernlust. En este clan, Anli nació sin una chispa de luz estelar en su alma. Nadie se preocupaba por él excepto su madre, Welly. Solo ella había sido su constante. No había nada especial en él. Pero el destino tenía un plan diferente para él. El día de su cumpleaños número 18, todo en él cambia cuando inesperadamente adquiere el Sutra de la lujuria demoníaca, pero su vida no cambió debido al Sutra, sino algo completamente diferente. Vio algo que nadie tenía y que nadie debería tener. Además, su madre tiene un truco mucho más potente que el suyo. Capítulo 1. Un libro antiguo. ¿Estafado? Como era habitual, las noches del cuarto mes eran gélidas, sobre todo en la ciudad de la lujuria del sur, situada en el extremo sur del continente de la lujuria sagrada. La suave luz de la luna iluminaba la noche con su belleza inherente, y el silencio del clima solo se rompía con el canto de algunas moscas de piedra y el canto de los pájaros nocturnos. La noche de hoy no era diferente de otras noches de esta época. Hacía frío y soplaba una brisa constante. Pero la fría brisa no era un problema para las dos personas, una mujer y un hombre jóvenes, que se encontraban en ese momento en el techo de su casa. Se habían acostumbrado al frío y, aunque respiraban con dificultad, era una experiencia cotidiana. Xiaoli, despierta, despierta. En solo 10 minutos cumplirás 18 años, gritó la dulce voz de la mujer. Pero el joven, Anli, simplemente se recostó perezosamente en su regazo sin mucho interés. Soltó una bocanada de aire frío y miró al cielo, con la cabeza apoyada en los muslos de su madre. Reflexionando sobre la vida. 18 años de edad, era cuando los demás tendrían su tercer despertar, y él estaba sentado encima de su casa mirando el cielo. Fue bastante gracioso. Incluso triste en cierto sentido. Ya que, a diferencia de ellos, él ni siquiera pudo tener su primer despertar, y mucho menos el tercero. Después de todo, él no tenía una chispa. Al ver su mirada vacía, su madre, Welly, sintió que le dolía el corazón. Le pellizcó las mejillas con suavidad y le preguntó: ¿Qué estás pensando, Xiaoli? Anli desvió la mirada hacia los ojos de color marrón oscuro de su madre, cuyo rostro ahora estaba iluminado por el resplandor de la luna. ¡Qué hermoso! La admiró con indiferencia durante un segundo sin decir palabra. Y luego dijo con irritación: me pregunto en qué clase de regalo mi estúpida madre desperdició la friolera de 300 monedas sagradas. Eso era la mitad de sus ingresos mensuales habituales, los ingresos que habitualmente delegaban para su estilo de vida bastante elegante. Welly desvió la mirada avergonzada y dijo con incertidumbre: era tu cumpleaños. Después de todo, ella simplemente no pudo contenerse. ¿Cómo podía permitir que su hijo no recibiera un regalo en su cumpleaños? Anli suspiró. Estaba agradecido por sus cuidados, pero aún así, tendrían que comer solo arroz y vivir de forma barata durante los próximos días. Ese era su dinero esencial. Ser tacaños durante el próximo mes parece ser ahora la única salida. O podría tener la suerte de conseguir más comisiones. Bueno, no importaba. Era una tonta madre y se le permitía cometer errores. Pero aún así, él solo podía avergonzarse de no poder alimentarla bien. Entonces, ¿cuál es el regalo? Muéstramelo, preguntó curioso. Así que sí quieres un regalo, exclamó Welly, mejorando su humor sombrío. Nunca dije eso, dijo Anli chasqueando la lengua. Welly, excitando, alborotó su cabello negro y dijo riendo: no sé si funcionará, pero es una apuesta que vale la pena. Si funcionara, sería una gran victoria después de todo. Anli frunció el ceño ante las palabras y preguntó: ¿alguien te estafó otra vez, mamá? Ni siquiera fue un regalo apropiado el que ella le compró. Oh, no, esta vez no me han estafado, dijo, aunque incluso ella misma percibió un dejo de incertidumbre. Lo tomé a propósito para ver nuestra suerte. Eso solo hizo que el rostro de Anli se oscureciera. Odiaba que alguien que no fuera él estafara a su madre. Y esto, apestaba a estafa. Welly tomó un pequeño libro negro, discreto y de aspecto antiguo que llevaba a un lado y se lo mostró. Él lo miró y preguntó: ¿es este el regalo? Welly ascendió. El comerciante que me vendió esto dijo que este libro solo lo podía leer el elegido y que incluso un pez puede convertirse en un dragón si lo usa, e incluso dijo que una persona sin chispa podría cultivarse si lo tuviera. Pero no pude leer nada en absoluto. Todo estaba en blanco. Pero ¿y si tú eres el elegido? Anli no sabía si reír o llorar. ¿No había nadie allí para decirte que no lo compraras?
Welly tosió suavemente. El comerciante me lo dio a escondidas, ya que sería más caro si más personas lo quisieran. No queremos una subasta, ¿verdad? Anli se inclinó hacia el rostro de su madre y preguntó molesto. ¿Todavía recuerdas el rostro del comerciante? Sí, claro que sí. Es él quien viene siempre que se celebran las ceremonias del despertar. Lo he visto muchas veces en la ciudad. Anli le dio un beso suave en la frente y dijo, ¿cómo se atreve a estar lejos de mi madre? Le diremos qué problema hay. Ni siquiera lo has mirado, dijo Joely con frustración. ¿Y si funciona? Bueno, si insiste, Anli tomó el libro de sus manos y miró la tapa. Parecía antiguo y la tapa era áspera al tacto, como un producto de auténtico lujo, un estafador impresionante. Pasó la página y su corazón dio un vuelco. Sutra de la transformación del demonio. Estaba escrito en negrita. Mamá, dijiste que no puedes ver nada aquí. ¿No puedes ver esto también? Le mostró la página, pero ella solo vio un papel en blanco y amarillento, sin marcas, sin letras, nada. Sacudió la cabeza. Pero entonces, los ojos de ambos se iluminaron. Jack, bote. ¿Qué dices? Exclamó Joely y se acurrucó en su abrazo para ver la página en blanco. Anli se emocionó y dijo con sus ojos negros brillando como una luna oscura. Déjame leer primero. Te lo leeré después. Pasó a la página siguiente y las palabras que allí aparecieron lo sobresaltaron. Así te has convertido en mi heredero, el demonio de la lujuria sagrada. Anli tragó saliva. Había oído ese nombre. No, todo el mundo y sus madres habían oído ese nombre. Era el título de uno de los 7 demonios sagrados. Como decían las leyendas, en la época en la que la vida apenas empezaba a brotar, 7 grandes demonios gobernaban el mundo. Y el demonio sagrado de la lujuria era uno de ellos. Incluso su continente recibió su nombre, ya que fue él quien lo gobernó en esa era próspera. El continente de la sagrada lujuria. Aún más emocionado, Anli pasó a la página siguiente y leyó. La emoción de la lujuria siempre me ha enamorado. Desde el momento en que nací hasta el día de hoy, mientras estoy muriendo, nunca he alcanzado los límites de la lujuria. Nunca podría alcanzar esa cima de cultivación. Por lo tanto, transmito mi herencia a la futura generación. No es mucho, solo la forma de transformar un cuerpo humano en un cuerpo similar al mío. Esto, para superarme y superarme. Y si lo hacen, no se olviden de revivirme, su primer maestro. Anli tragó saliva y luego miró la página de abajo, y allí estaba, escrito en toda su majestuosidad, los detalles completos de los métodos de cultivo, un corpus lleno de orientación en el camino general del cultivo, orientación del mismo demonio sagrado, escrito bajo un solo título. El Sutra de la Lujuria Demoníaca. La mera perspectiva le hacía sudar frío en la espalda. Esto no era ninguna broma. No siguió leyendo todo eso y, por ahora, solo le importaba una cosa. Había visto otros métodos de cultivo en la biblioteca de su familia Starlit. Eso le hizo preguntarse si este sutra realmente le era útil de alguna manera. Por lo general, todos ellos requerían que tuviera una chispa de poder dentro de él, pero desafortunadamente, no la tenía, e incluso para las personas que tenían chispas, los métodos de cultivo solo entraron en uso mucho más tarde en su camino, después de que se volvieron más fuertes. ¿Qué fue diferente en esto? Hasta donde él sabía, una persona sin chispa de poder era basura. ¿Esto puede cambiar eso? Sin embargo, incluso si no pudiera cultivarlo, podría vender el sutra por mucho más dinero que solo 300 monedas. Pero una débil esperanza se encendió en sus entrañas. Tal vez, solo tal vez, no se desmayó. Estaba gritando. Su mirada recorrió las páginas y pronto descubrió lo que buscaba, escrito bajo requisitos de utilización del método, de forma clara y concisa. Solo una persona puede utilizar el método principal del Sutra de la Lujuria Demoníaca a la vez. El cultivador debe tener al menos 15 años de edad y también ser varón. No debe tener una chispa de poder de ningún tipo ya en su interior. Si la tiene, debe deshacerse de ella. Solo uno de los portadores de los 7 ojos sagrados es capaz de ver la escritura. ¿Ojos sagrados? ¿Qué es eso? ¿Y eso lo tengo yo? Confundido, Anli no podía creer lo que veía y casi sentía que estaba soñando. Mirando a su madre sin comprender, preguntó. ¿Quién era el comerciante al que engañaste de nuevo? Welly parpadeó y, al ver su expresión de incredulidad, exclamó. Entonces, ¿es algo bueno? ¿Entonces puedes resolver tu problema de no poder cultivar ahora? A ella no le importaba el dinero que pudiera llegar a tener y sabía lo mucho que él quería cultivar. Si eso sucedía, ella estaría muy contenta. Anli no respondió y en cambio la abrazó con fuerza.
Su corazón latía demasiado fuerte y solo después de sentir el calor que emitía su cuerpo pudo sentir que todo era real. Esto no era un sueño. Él podría cultivar. En este mundo existía un sutra que no necesitaba una chispa y lo eligió a él. Incluso tenía una especie de ojos únicos que incluso el gran demonio sagrado consideraba especiales. Anli miró a su madre a los ojos y le disparó una sonrisa de pura esperanza, una emoción peligrosa. Ni siquiera pude hablar con claridad en respuesta debido a la emoción. Así que tu madre no es estúpida, dijo Joely sonriendo, alborotando el cabello de su hijo. Su corazón se llenó de alegría al ver a Anli realmente feliz después de tanto tiempo. Pero también se sintió un poco preocupada. ¿Y si al final no funcionaba? Solo podía esperar que funcionara. Sin embargo, al verlo todavía abrazándola como a un bebé y sintiendo las cálidas lágrimas corriendo por su fría espalda, Joely sonriendo en su abrazo. Sea lo que fuere lo que venga, ella solo podía esperar que fuese para mejor. No te preocupes, tu mamá no se va a ningún lado, el abrazo es muy fuerte, y donde te besas, no en la nuca, idiota, se atragantó con una risa. Capítulo 2. Sutra de la lujuria demoníaca. La noche ya estaba muy avanzada y la luna estaba oculta tras una capa de nubes. La niebla fría era lo suficientemente fría como para hacer temblar a quienes estaban expuestos a ella. La temporada de nieve aún no había llegado, aunque ya hacía bastante frío. Pero en esa fría noche, sobre el techo de su casa, Anli se sentó después de explicarle a su madre lo que ya había leído en el libro. Todo sobre los requisitos, demonio sagrado y lo que todo ello significaba. Y su madre se sentó a su lado, también llena de esperanzas y expectativas. Ambos nacieron aquí y crecieron en estas tierras frías. El frío no era nada nuevo para ellos. Joely siguió mirando la página en blanco con su mirada, pero no podía ver nada. Era solo un antiguo papel amarillento, mientras que Anli, que podía verlo, comenzó a leer el libro demoníaco de cubierta oscura. Las páginas estaban llenas de detalles y había explicaciones detalladas de qué hacer para conseguir lo que se quería. Todo era claro y conciso. Sin embargo, le resultaba difícil ver el panorama completo. La mayor parte parecía un galimatías inidentificable. Esos eran algunos cánticos, eso fue todo lo que pudo decir. Era confuso, por lo que se saltó esos detalles. Aunque nació en uno de los 3 grandes clanes de la ciudad, la familia Starling, nació sin una chispa de luz estelar, o cualquier chispa de poder, para el caso, y, por lo tanto, los superiores lo ignoraron y nunca le enseñaron los conceptos básicos. No había ninguna razón para hacerlo. Y tampoco se había esforzado nunca por estudiar el camino del poder. Todo era muy confuso para él, excepto el conocimiento más común. Entonces, al leer el libro, no pudo entender la mayor parte de lo que decía, por lo que no intentó confundirse más y se concentró solo en una parte. ¿Cómo podría comenzar un cultivar sin una chispa de poder? Solo eso era importante. Visita Novelbean.com para ver las nuevas actualizaciones. El resto fue relleno, como comentó su madre sonriendo. Era de conocimiento público que las personas como él, escasas como eran, nacidas sin una chispa, nunca podrían cultivarse. Entonces, ¿cómo se puede cultivar? Buscando más a fondo, encontré exactamente lo que buscaba y continuó leyendo con interés, mientras todo lo que sabía sobre Sparks y los demás fluía por su cabeza. En el cultivo del poder de la gente común, nacer con una chispa y pasar por los 3 despertares era normal. Primero, a los 13 años. El segundo a los 15 y el tercer despertar a los 18. Haciendo que la chispa dentro de ellos se enciende con cada vez mayor intensidad hasta que, en el tercer despertar, la chispa se materialice fuera del cuerpo. Eso era sentido común. Pero en este libro, pudo ver que era diferente. Incluso antes del primer despertar, había algo en su guía: adquirir su propia chispa de poder. Su frente empezó a sudar ligeramente. Nadie había llegado a ser cultivador sin una chispa. Ahora estaba creando una leyenda. Más que eso, podía obtener su propia chispa. Este era su mayor sueño. Algo que hasta ese momento había estado más allá de su comprensión. Respiró profundamente y calmó los latidos de su corazón. La única razón por la que pensó que era real fue su madre, que no podía ver las palabras escritas en la página. El primer paso en el camino, leyó, y su corazón dio un vuelco, fue dar a luz a una chispa de lujuria. Sus ojos brillaron. Chispa de lujuria, suena un poco inmoral, pero entonces sus ojos se volvieron decididos. Estaba hablando de una chispa. Mientras la tuviera, su vida y la de su madre serían muy diferentes. Así que siguió leyendo.
Para cultivar una chispa de lujuria en el alma, tienes que recitar el sutra que aparece a continuación mientras cópulas con una mujer virgen. Ten cuidado de no equivocarte ni un poco con las palabras, porque perderías la oportunidad. Y debajo había una de las jerga que no podía entender, llena de palabras sin sentido. Pero una cosa era segura. Este sutra era similar a aquellos infames sutras de cultivo dual de los que había oído hablar. No pudo evitar que su corazón diera otro vuelco. ¿Copulando con una mujer virgen? ¿Dónde demonios se suponía que iba a encontrar una? Li lo pinchó con un dedo y le preguntó. Xiaoli, ¿qué dice? ¿Puedes cultivarlo ahora? Han Li vaciló pero dijo. Dice que tengo que encontrar una esposa para comenzar a cultivarlo. Sobresaltada, los ojos de Li temblaron. No pudo evitar asustarse de repente y quedarse en silencio. Han Li inmediatamente vio a través de sus emociones. La había visto toda su vida. Podía leerla como un libro. ¿Qué, mamá? ¿Estás triste? Preguntó suavemente. Li no habló y permaneció en silencio. ¿Qué clase de mala madre sería si quisiera mantenerlo encerrado en su pequeño mundo? Sabía que el mundo era vasto y que su Xiaoli merecía más. Aunque eran tan cercanos como una madre y su hijo podían serlo, una esposa en la vida de un hombre era algo natural. Que Xiaoli se casara con alguien también era algo natural. Debería avergonzarse de sí misma por pensar así. Su hijo merecía toda la felicidad. Ella debería estar feliz por él ahora. Solo tenía que encontrar una chica con la que casarse y su sueño se haría realidad. Ella negó con la cabeza y preguntó con una sonrisa. Nada, Xiaoli, entonces, ¿qué vas a hacer? Han Li frunció el ceño y se acercó a ella, luego la abrazó por la espalda y apoyó la barbilla sobre sus hombros. Mamá, ¿qué estás tratando de ocultar en tu cabecita? Dime. Li sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza. Me preguntaba si no volverías a sentarte solo conmigo en este techo después de casarte. ¿Estarás ocupado con tu esposa? Han Li miró su rostro gentil de lado y murmuró en su corazón. Sabes que eso es imposible. Pero él se acercó levemente y dijo. Lo siento mucho, mamá. Ahora tendré que pasar todo mi tiempo con mi futura esposa y olvidarme de ti. Li se apartó de su abrazo y lo miró con ojos grandes, húmedos y asustados. Xiaoli. Riendo, Han Li tomó sus manos, la abrazó y luego se dejó caer sobre el piso de paja. Miró al cielo en silencio con Li sobre su pecho. Se quedaron así por un rato antes de que Li preguntara con un tono manso. Entonces, ¿eso fue una broma, Xiaoli? No, dijo mientras la abrazaba con más fuerza. Li se enfureció. Esta mocosa siempre se burla de ella. Pero sea como mar, ella levemente y apoyó la cabeza en su pecho, y antes de que se dieran cuenta, ambos se quedaron dormidos en silencio. Capítulo 3. Zona de luz estelar. La familia Starlight era una de las tres grandes familias que ocupaban la ciudad de la lujuria del sur, y ocupaban la parte occidental de la ciudad completamente para ellos mismos. Nadie que no fuera parte del clan podía ingresar a esta zona sin permiso. La luz del sol atravesaba la frialdad de las tierras e iluminaba su paisaje. Los comerciantes ya habían comenzado a montar sus tiendas de madera y algunos ya las habían montado. La familia Starlight era una familia muy grande, con un total de más de 500 personas en su mezcla y más dispersas fuera de la ciudad. Y esa cantidad de gente era un lugar muy bueno para pequeños comercios y toda esa gente estaba aquí para eso, para intercambiar algunos bienes. En esencia, todas estas personas formaban parte de una misma familia, pero el gran número y el hecho de que la mayoría ni siquiera conocía a los demás los convertía en unos auténticos desconocidos. Por supuesto, los comerciantes se conocen entre sí, pero los compradores rara vez se conocen entre sí. Caminando en medio del bullicio matutino, con expresión pensativa, Han Li reflexionó en silencio. En realidad él no quería conseguir una esposa, en primer lugar, debía ser alguien a quien amaba, pero no tenía a nadie así que pudiera convertirse en su esposa. Y para el segundo, llegó una esposa con una responsabilidad y él, hasta el momento, era incapaz de soportarla. E incluso si terminara obteniendo la chispa de poder, eso no cambiaría por un largo tiempo porque tendría que mantener la chispa oculta mientras cultivaba o alguien podría codiciar sus secretos sobre cómo obtuvo la chispa. Al llegar a un puesto que vendía verduras, caminaba pensando cuando de repente alguien lo llamó. Han Li, muchacho, ven aquí. Han Li miró hacia un lado y Fat apareció en su visión, una montaña de Fat. Se rió entre dientes y se acercó a él. Tío Li, ¿engordaste? Pan Li miró al mocoso descarado y entrecerró los ojos. Oye, mocoso, no intenta engañarme otra vez. Tienes que prepararme esa comida otra vez. Pagaré, esta vez seguro.
Ni loco haría eso, respondió An Li con una risa forzada, ustedes me hicieron trabajar tan duro y al final solo me dieron 20 monedas sagradas, denme 200 y cocinaré. ¿200? Mocoso, no tienes vergüenza. Incluso el restaurante del círculo interior cuesta solo eso. An Li maldijo sin siquiera parpadear. Cerdo gordo, ¿realmente quieres estafarme de nuevo? Sé cuánto cuesta eso. ¿Restaurantes en el círculo interior de Starlight Zone? Una vez allí, comer cuesta millas. Después de pensarlo un rato, Pan Li se rió entre dientes. Toma a este niño, no digas que tu tío Li te maltrató, y al decir eso, el hombre gordo arrojó una pequeña bolsa de monedas a las manos de An Li. Sorprendido, An Li miró dentro y había alrededor de 30 monedas sagradas dentro, brillando con un brillo dorado. ¿Qué pasó, Pan Li? ¿Pasaste página? Al ver el sorprendente acto, una tía preguntó desde un costado. Pan Li asintió y dijo con voz tranquila. Siempre he sido franco, estaba borracho ese día y no pude pagar. De hecho, no había visto que los demás solo le habían pagado esa cantidad al niño y recién se enteraron por la mañana, ahora que había pagado, sintió que su corazón se calmaba. An Li no pudo evitar entrecerrar los ojos. Está bien, tío Li, si quieres, cocinaré. Pero esta vez, dime el precio de antemano. Está bien, asintió Pan Li, irritado porque su reputación había sido manchada, te lo diré más tarde, déjame preguntarles a los demás también. La cocina de An Li era famosa entre los comerciantes del área exterior y él vivía de ella, la mayoría de ellos querían que cocinara para sus días especiales y él recibía un pago a cambio. No era un negocio floreciente, pero daba para una familia de 2. Pero, por supuesto, aunque a otros les gustaba su comida, para él era una basura comparada con la de su propia madre. Incluso estaba seguro de que aquellas personas de cara oscura a quienes no les gustaba su presencia también caerían ante su comida, pero nunca dejaría que su madre trabajara fuera de casa. Especialmente en su estado. Y no le gustaba que algunos hombres la miraran. Ella era su madre, nadie necesitaba comer su comida. En realidad, él simplemente no quería hacerla trabajar. An Li asintió y se alejó de la tienda de Pan Li, no esperaba que le pagaran hoy, pero de hecho era agua en un desierto seco. Ahora, le quedaban en sus manos un total de 250 monedas sagradas. Suficientes para comer bien durante 2 semanas. Por eso se despertó temprano y caminó hasta aquí. Por las mañanas, la gente suele ser más amable y termina haciendo negocios. Tenía que aprovechar esas oportunidades con sabiduría. Si además podía conseguir 2 obras más después del encargo de Pan Li, apenas tendría lo suficiente para pasar su vida este mes con sus estándares habituales. Pero tampoco pudo evitar pensar narcisistamente. ¿Qué pasaría si algún día me convirtiera en un gran poder? Alguien como el demonio sagrado de la lujuria, cuyo nombre es conocido en todo el mundo. ¿No recordaríamos con cariño aquellos días en los que trabajé duro por un plato de comida? Realmente podría tener que encontrar una esposa. Pensando en eso, había una casa de putas, un burdel en la ciudad principal de Southern Lust, la parte de la ciudad que no estaba bajo el control de ningún clan. Pero no estaba dispuesto a hacer lo que le pedía a una mujer y luego desaparecer. No era así como había crecido. No era un hombre sin carácter que no pudiera ni siquiera hacerse cargo de las responsabilidades que conllevaba tener una mujer. Por no hablar de que no tenía dinero. Estaba en la ruina. Las vírgenes también costaban mucho, si no recordaba mal, pero había oído a algunas personas del círculo exterior alardear de haber pasado noches con vírgenes allí, así que no debería ser una cantidad verdaderamente ridícula. Capítulo 4. Aprendiendo el arte del poder. Al llegar a su casa, An Li abrió la puerta con una vieja llave oxidada. Cada Starlight recibe un buen hogar en el que vivir por derecho de nacimiento y esta fue la casa que le tocó. Era bastante espaciosa, cómoda y segura. Incluso tenía pisos de madera limpios. Al entrar, puso el paquete de tela en sus manos sobre una mesa y luego fue a su habitación. Su mamá estaba durmiendo como un tronco debajo de una cómoda manta. ¿Aún no te has despertado? Pensó y decidió no despertarla, en lugar de eso, fue al costado de la cama y sacó el sutra de transformación demonio de debajo. Con el libro en sus manos, regresó y se sentó en una silla cerca de la mesa, luego sacó los libros que había recogido de la biblioteca de los paquetes de tela. Quería entender un poco más sobre el cultivo antes de comenzar realmente a cultivar. Sabía que si realmente comenzaba a cultivarse, obtener una chispa de lujuria sería solo un comienzo. Luego, deberían existir los 3 despertares. Y después de eso, la evolución.
Pero él sabía que había muchas personas que no podían lograr la evolución y sus chispas se volvían defectuosas, lo que conducía al fin de su camino de cultivación. Su madre fue un claro ejemplo de ello. Después de fallar, perdió toda la fuerza que acumuló en sus 3 despertares y se convirtió en una mortal. Aunque la mayoría de las personas tenían una chispa a diferencia de él, el mundo estaba lleno de estas personas que fallaron incluso teniendo la chispa. La gente que perdió su poder. Todos los comerciantes eran gente así. Todas las personas en el círculo exterior de Starlight Zone eran personas así. Y él no quería ser uno de ellos después de tener una segunda oportunidad. Quería ser parte del círculo íntimo. Tomó un libro llamado Tener una buena base y comenzó a leer. ¿Qué tan grande fue la chispa que hubo antes del segundo despertar? ¿Cómo afrontar el dolor del despertar? Cosas a tener en cuenta. Después de leer libros al azar por un tiempo, leyó más sobre su propia técnica de cultivo, no leyó mucho sobre los niveles superiores ya que, generalmente se consideraba un mal hábito que debía evitarse ya que la mente de un practicante se estrechará si supiera el objetivo final y el camino de las técnicas de cultivo. Y tampoco era un veterano para hacer cambios, por lo que leer niveles superiores solo le resultaba perjudicial. Así que se mantuvo concentrado en lo que tenía que hacer. Pero mientras leía, un consejo del mismo demonio sagrado, le llamó la atención y de inmediato frunció el ceño. Si crees que tienes que responsabilizarte de todas las mujeres con las que tienes sexo, este sutra no es para ti. Nunca podrás alcanzar la cima de la lujuria de esa manera. Esa etapa solo la pueden alcanzar los verdaderos demonios. Tienes que perderte en la lujuria y dejar que ella guíe tus acciones antes de guiarla tú a ella. Al leer eso, Anli se sintió descontento, pero sacudió la cabeza y pensó por dentro. Incluso dijiste que no llegaste a la cima, ¿cómo puedes saber qué se considera realmente la cima? El demonio de la lujuria temido por todo el mundo se habría quedado sin palabras si hubiera visto a una basura al azar decirle eso. Pero a veces sucede que la gente cree en lo que quiere, no en lo que necesita. Leyó un rato y, justo cuando estaba empezando a leer otra parte, un aroma a papas fritas de plátano cocidas le atravesó la nariz. Parpadeó y cerró el libro, tomando la escritura del demonio en sus manos. Se dirige a la cocina. Su madre estaba despierta y cocinando, ya a un lado había un plato lleno de papas fritas de plátano. ¿Qué estás cocinando? Un poco de arroz y pescado frío, dijo Joely, concentrada en su cocina. Anli tomó una silla alta de madera y la acercó a ella, luego la levantó por detrás y la hizo sentarse en ella. Ella medía apenas 1,65 m, mientras que él medía 1,75. Así que fue fácil cargarla. ¿No te dije que solo cocinaras mientras estás sentado? Regañó Anli. Pero no me gusta cocinar sentado, Joely hizo puchero y revolvió la olla de barro con un cucharón. Sus piernas tenían algunos problemas debido a su falla en la evolución y al defecto de su Spark. Por lo tanto, si permanecía parada por mucho tiempo, sus piernas comenzaban a doler y, a veces, incluso se volvían extremadamente dolorosas. Solo Anli sabía lo difícil que era tratar ese dolor, ya que ni siquiera podía masajearla ya que incluso tocarla era demasiado doloroso. ¿Te duele ahora? Preguntó, el dolor había estado en silencio durante las últimas semanas, pero no estaba seguro de cuándo volvería a aparecer. No, no duele, ¿de acuerdo? Ahora ve a comer eso. Dijo Joely con irritación y señaló las papas fritas de plátano. Tomando el plato lleno de bocadillos en su mano, dijo, ¿por qué estás tan irritado? Solo lo digo por tu propio bien. No me pides que te traiga agua fría cuando te duele. Joely continuó cocinando y actuó como si no hubiera escuchado, pero de repente preguntó, si querías aprender los conceptos básicos de la cultivo, ¿podrías haberme preguntado, ¿por qué tomaste todos estos libros? ¿No tienes que pagar por ellos? Ah, no, yo le cociné al anciano en el pasado y a él le gusta mucho mi comida, así que fue gratis. Siempre y cuando lo devuelva hoy mismo. Joely ascendió y miró su comida. Con los preparativos listos, puso una tapa en la olla y dijo, ahora espera, Anli lo interrumpió y dijo, espera otro momento digno de incienso. Ambos dijeron, y el plato del día está listo. No pudieron evitar reír. Entonces, Joely lo miró y le preguntó con seriedad. Entonces, Xiaoan, ¿qué decidió sobre conseguir una esposa? Capítulo 5. El joven señor de los cuervos dentro de una antigua cueva, en un túnel oscuro y ancho, el sonido resonante del agua goteando tranquilamente continuó por un rato antes de ser interrumpido por un resonante bofeta. Kevin Raven miró la espada que tenía en la mano y se enojó aún más. ¡Qué cosa tan valiosa! ¿Se vendió algo tan bueno por tan solo 300 monedas sagradas?
Apretando los dientes, miró al comerciante pálido y con los ojos muy abiertos en el suelo, entrecerró los ojos y preguntó: ¿Al menos recuerdas a quién le vendiste ese libro? Sí, recuerdo al joven maestro, respondió el comerciante, con la boca goteando sangre y la cabeza dando vueltas. La recuerdo, era Joely. Una mujer de mediana edad de la zona de la luz de las estrellas, es secretamente famosa por haber desaparecido en el pasado y haber regresado con un niño años después. Cabello negro, hermoso rostro blanco y bajo. Kevin entrecerró aún más los ojos y pensó: la familia Starling. Su familia, el clan Raven, también era una de las tres grandes familias de la ciudad de Southernlust, pero a diferencia de la familia Starling, las raíces de su familia eran muy superficiales. Aunque actualmente tenían el mismo poder, los cuervos al final no eran nativos del continente de la Sagrada Lujuria y eran extranjeros cuyos antepasados se designaron aquí después de venir de otro continente. Así que estarán en desventaja. Pero si se trataba de una mujercita desconocida, tal vez pudiera recuperar el objeto. Ese libro podría ser tan bueno como esa misteriosa espada negra que tenía en sus manos. Aún no podía ver lo fuerte que era esta espada. ¿Y si ese libro contiene alguna técnica secreta para usarla mejor? Pase lo que pase, tenía que conseguirlo. El comerciante Shan Shan solo podía gemir en su cabeza: por favor Dios, llévate a este tipo. Había encontrado un libro y una espada en esta cueva mientras viajaba y había una escritura infantil en una roca que decía que estas cosas podían hacer que un pez se convirtiera en un dragón. No había pensado mucho en eso entonces, después de todo, era solo una espada negra oxidada sin un filo particular y un libro en blanco. Sin embargo, después de ir a la zona de luz de estrellas en la ceremonia del despertar de esta ocasión, había contado sus estrellas al regalar el libro por un total de 300 monedas. Pero, ¿quién habría pensado que se encontraría con este joven en el camino de regreso y que el hombre se enamoraría inmediatamente de la espada oxidada? Si solo fuera eso, habría sido feliz, pero Kevin incluso lo hizo venir aquí, donde había encontrado el libro y la espada, e incluso usó la espada para cortar una roca literal por la mitad. Esta persona era un cultivador de gran poder, por lo que Shan Shan ni siquiera podía rechazarlo y solo podía decir la verdad. El silencio se prolongó en la cueva por un rato y los ojos negros de Kevin se agudizaron. Dijo en un tono frío: dime, ¿de qué me sirve si te dejo vivir? Sé que ha llegado a comprender lo importante que pueden ser este libro y esta espada, por lo que también debes saber lo peligroso que eres para mí. Entonces, 10 centavos, ¿por qué deberías dejarte vivir? Kevin no quería gente detrás de él que codiciara sus tesoros, era mejor cortar las raíces de los problemas antes de que pudiera suceder. El corazón de Shan Shan se estremeció y dijo con miedo: joven maestro, no puedes ingresar a la zona de luz estelar, pero yo puedo hacerlo en cada ceremonia del despertar. Puedo ir y comprarla de vuelta para ti. ¿Comprarlo de nuevo? Kevin se rió entre dientes, sacando un pequeño gusano Gu de su bolso lateral. No, te dejaré vivir, pero tienes que recuperar a esa mujer a la que le vendiste el libro y, al mismo tiempo, también obtener el libro. Come esto también, dijo mientras extendía sus manos hacia el hombre. Este era un gusano de la muerte que había cultivado durante años. Venía en parejas y si uno de ellos moría, el otro también moriría. Era una especialidad de su clan cuervo. Si Shan Shan se lo comió, devorará una parte de su corazón y lo reemplazará, y luego, si Raven mató al otro del par, también morirá, matando a Shan Shan en el proceso. Si la espada no hubiera sido algo tan grandioso, Kevin nunca hubiera usado su Worm, ya que incluso se podía usar en cultivadores. Incluso podría ayudar a esclavizar a los cultivadores de poder de la etapa de evolución. Y Shan Shan, como comerciante, conoció algunos de esos detalles, ya que esta era una de las habilidades más temidas del clan del cuervo. Se estremeció y miró al gusano viscoso y gris que se deslizaba sobre las manos del hombre. Ese gusano viscoso vivirá dentro de él a partir de ahora. Lo tomó en sus manos con asco. Kevin sonoro y preguntó: ¿cuándo será la próxima ceremonia? En 2 días. Está bien, ahora cómetelo. Capítulo 6. La decisión de An Li. Entonces, Xiaoan, ¿qué decidió sobre conseguir una esposa? Preguntó Joely. Iba a ser un nuevo miembro de la casa y aunque no lo demostraba, estaba muy nerviosa, y si él no lo tomaba en serio, eso solo la preocupaba más. Hasta ahora, aunque eran pobres, eran felices y se amaban, pero la llegada de una nueva mujer podría cambiarlo todo. Incluso siendo mujer, tuvo que decir que algunas mujeres eran mucho más venenosas que los hombres. En total, durante su carrera de estafas, la mayor cantidad de veces que la estafaron fue por parte de mujeres.
En silencio, Anli reflexionó sobre la cuestión y demostró sus opciones una vez más. En realidad no quería casarse. Eso era demasiado complicado. Pero ¿dónde más podía conseguir una mujer virgen para copular? Por supuesto, estaba el burdel, pero aún así, suspenso. De hecho, mi moralidad siempre será una barrera en el camino. Miró a su madre y se comió las patatas fritas. Cerró los ojos y dijo, no lo sé, mamá. Estoy confundida y en conflicto. El libro dice que tengo que copular con una mujer virgen, pero, ya sabes lo que eso conlleva. Los ojos de Joely se abrieron un poco y preguntó, ¿no te dices que consigas una esposa, sino que copules con una mujer virgen? Sin palabras, Anli solo pudo decir, por supuesto, ¿para qué más sirve el matrimonio si no es para eso? Metió las manos en el plato para coger más patatas fritas y lo encontró vacío. No pude hacer más que tranquilizarse. Era pobre, solo podía comer eso. Entonces, Anli miró a su madre y frunció el ceño. ¿Por qué estás tan aturdida? Joely calmó su culpa y negó con la cabeza. Nada. Fue realmente difícil para ella mentirle, pero nunca podría atreverse a hacerlo. Su secreto debe mantenerse en secreto. Pero Anli pudo ver que algo andaba mal. ¿Qué pasa? Preguntó. Nada. Respondió ella y volvió a su cocina, un poco de mal humor. Anli solo pudo sacudir la cabeza y volver a caer en una tierra de conflicto. Incluso si seguiría adelante y pagara por una mujer virgen en ese burdel, el burdel nunca le permitiría tenerla solo para él si alguna vez lo deseara. Y su propia mujer tendría que ser vista por otros hombres hasta que fuera lo suficientemente rico como para permitirse comprarla. Por donde quiera que lo viera, era un mal negocio. Pero el matrimonio solo era peor, el mayor problema eran los problemas con respecto al matrimonio que tenía, como alguien que no tenía chispa, a menudo era considerado como un maldito y un propagador de mala suerte, así que sin mencionar el matrimonio, la mayoría de las personas ni siquiera quieren comer su comida. De lo contrario, no habría sido pobre y a la vez famoso entre los comerciantes. Así que conseguir una mujer para casarse con él fue difícil. Incluso hubo un momento en su vida en el que alguien le dijo que sus hijos también serían sin chispa, o oficialmente llamados basura, si tenía hijos, y que nunca debería tenerlos. Aún recordaba cómo su madre lloró durante todo un día después de aquello. Por supuesto, esa persona ya había fallecido hacía tiempo. Pero, luego pensó en la mañana de hoy, el gordito, el tío Lee tenía una hija, no era una gran belleza pero tampoco era particularmente mala, pero no, ese gordito preferiría dejarla soltera antes de casarla conmigo. Era su única hija, ni siquiera Anli habría dejado que un hombre sin chispa se casara con su hija. No pude evitar suspirar, tengo que acumular dinero y riquezas lentamente primero antes de considerar un verdadero matrimonio. Quizás fueron los problemas, pero la cocina permaneció en silencio y a su debido tiempo la comida estuvo lista. Suspiro, comemos primero. Capítulo 7. Ceremonia del despertar. Anli estaba tumbado sobre el techo de paja de su casa, protegido del sol por la sombra de un libro, mientras leía. Llevaba 2 días muy confundido y en conflicto. Y ese hecho solo se intensificó ya que ayer había ido a cocinar comida para el tío Lee y lamentablemente, era para la boda de su hija. Pero bueno, había conseguido otras 50 monedas por el trabajo y ahora tenía 300 en total, suficiente para que les durara casi un mes con buena comida. Aunque tal vez tuvieron que recortar algunos gastos. Pero el resto del tiempo seguía pensando en el libro y también había leído algunas partes del mismo y ahora tenía una pequeña idea de lo que se trataba de todo. Por un lado, aunque se llamaba Sutra de la Transformación del Demonio, no solo tenía eso sino que también incluía muchos otros pequeños trucos para los cultivadores. Había una sección entera allí llamada Miscelánea que hablaba de técnicas como cocinar almas, el arte de cocinar alimentos utilizando materiales únicos para convertirlos en objetos mágicos que pueden aumentar la vitalidad de las chispas de poder, como decía. También incluyen cosas como la curación, la colocación de trampas o guías sencillas para mejorar la espada, el tiro con arco, la espada u otras armas. Estaba lleno de muchos detalles únicos. Pero la mayoría de estos métodos en la sección misceláneos tenían requisitos estrictos como haber alcanzado la tercera etapa principal de cultivo, el reino del nacimiento de poder o incluso tener el legendario líquido lunar. Y Power Beat, ese era el nivel del verdadero poder, incluso la cabeza de la familia Starlight era así de fuerte. No, las cabezas de las 3 grandes familias eran así de fuertes. Mientras pensaba, de repente miró hacia un lado, hacia el centro de la zona de luz estelar.
Allí, sobre una asta de 50 metros, se alzó una gran bandera blanca que luego comenzó a ondear con el viento. La ceremonia del despertar había comenzado de nuevo. También podía escuchar el sonido de los tambores desde la distancia, pero estaba un poco divertido, probablemente estaba lloviendo ya que el cielo estaba lleno de nubes oscuras. Jeje, la lluvia podría arruinar la ceremonia esta vez. La bandera blanca significaba que a partir de ahora ningún otro clan podía acercarse, y si aún así lo hacían, equivaldría a una guerra. Todo podía ser interrumpido, pero las ceremonias del despertar eran sagradas. Pero esta vez es extraño que haya 2 ceremonias del despertar en un solo mes. Por lo general, solo ocurre una vez al mes. Y esta ceremonia también era diferente para él, quería ver al comerciante ambulante hoy y averiguar de dónde había sacado el libro. Su madre ya estaba en el área central y estaba disfrutando de su tiempo con otras mujeres. Él también debía estar allí, pero no le gustaban las miradas despectivas pero silenciosas que lo dirigieron. Y tampoco había mucho que ganar o hacer allí. Ni siquiera su comida era importante, ya que el verdadero chef del hotel del círculo íntimo cocina para todos allí. Y, sinceramente, la comida de ese cocinero era el único que conocía mejor que la comida de Joely, lo que hacía que el cocinero fuera un rival envidiado por su madre. Se preguntó qué estarían haciendo y se puso el libro en la cara. Y antes de darse cuenta, estaba durmiendo la siesta. Las nubes se agitaban en el cielo y ocultaban la última capa de luz solar. El cielo se había oscurecido y la lluvia parecía inevitable. Capítulo 8. ¿Por qué no había regresado? La hora de la mañana pasó mientras Anli disfrutaba de su breve siesta. Quería dormir más, pero aunque era un lugar fresco, la luz del sol del mediodía todavía era lo suficientemente fuerte como para despertarlo. Abriendo los ojos aturdidos, miró a su alrededor y pensó, ¿mamá aún no ha regresado? ¿No hay vino en el mercader? Mamá llega tarde, ocultó su rostro de la dura luz del sol con el libro y se levantó, luego, a través de la abertura que tenía a un lado, entró en su casa. Sintiendo la sombra del techo, se relajó y bajó del piso del techo a la planta baja. Su casa tenía un pequeño espacio sobre el techo y solo encima estaba el techo de paja. Era como una casa de 2 pisos pero no. Al bajar, pareció perder más tiempo y meneó la cabeza, estaba demasiado relajada, debía ponerse a trabajar. Primero, vayamos a buscar a mamá y miremos alrededor en busca del comerciante. Tomó la llave oxidada que había a un lado y salió de la casa. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, se detuvo. En el marco de madera de la puerta había un papel antiguo pegado con goma de máscara. Frunció el ceño y lo tomó, había algunas palabras desordenadas allí, y al leerlo, su rostro palideció de inmediato. Si quieres que tu madre viva, sal de la zona Starlight y de la ciudad antes de las 5 de la tarde. Llévate el libro negro que compraste contigo y además, no intentes pedir ayuda, tú y yo, ninguno de los dos queremos que se vuelva grande, un paso en falso y esa alma gentil morirá, jeje, es una mujer impresionante. No llegues tarde o podamos, sintió que su alma se estremecía, su corazón temblaba ante las palabras y perdió todas las facultades de su mente. Se quedó congelado donde estaba, completamente conmocionado. Solo podía apretar sus manos, no, ¿quién? Por favor, ten cuidado, por favor, ten cuidado. Murmuró en voz baja y, sin pensarlo más, se dio la vuelta y comenzó a correr. ¿Quiénes eran? ¿Dónde está mi madre ahora? ¿Le harían algo? Estos pensamientos eran solo destellos en su mente ansiosa. Estaba en pánico. Sus oscuros ojos negros brillaban como la luna de medianoche, su rostro desgarrado por el miedo, continuó corriendo. El libro, el dinero, cualquier cosa, puedes tenerlo todo, solo no la toques. Ella era lo único que realmente le importaba en este mundo. Todo lo demás bien podría quedarse. Cualquier cosa, cualquier cosa. Pero ella no. Con el libro negro en la mano, Anli corrió con el temor corriendo por sus venas. Si lo hubiera pensado lo suficiente, se habría dado cuenta de lo estúpido que era. Podría haber, pero con la vida de su madre en juego, no podía mantener la calma y la compostura. Nunca había estado en una situación así y solo había oído hablar de secuestros y cosas así a través de las palabras al azar de algunas personas. Capítulos actualizados en Novelbean. Para él, esta fue una experiencia totalmente aterradora. Pero seguro que solo deberías querer el libro y entonces todo estará bien. Seguro. Capítulo 9. Muerte jadeando, con todo el cuerpo empapado en sudor, Anli miró la puerta de la ciudad y sin esperar, caminó hacia ella. El mundo daba vueltas a su alrededor en ese momento y su visión no estaba precisamente en el lugar correcto. Pero su mirada seguía vagando en busca de posibles secuestradores y pistas.
Pero no había nada de eso. Solo un puesto de guardia, algunas personas entrando y saliendo, y algunas cosas comunes. Visite Novelbin.com para ver nuevas novelas. Tampoco pude encontrar a nadie sospechoso entre los 20 transeúntes que pasaban por allí una simple vista. La mayoría eran comerciantes y encontrar al que su madre había mencionado en concreto era imposible. El guardia de la puerta miró al joven de rostro pálido y lo dejó pasar. Fuera de la ciudad, un enorme claro apareció ante su vista. Al mirar a lo lejos, también pudo ver un bosque interminable. En ese momento, solo había un pequeño número de personas que ingresaban a la ciudad para ser investigadas, pero aún no pudo encontrar al sospechoso. Con el corazón palpitando de ansiedad y los labios temblando, miró a su alrededor y en ese preciso momento, un anciano pálido y de rostro amarillo se acercó a él y le dijo en voz baja: «Sígueme». Nervioso, An Li ascendiendo y el anciano caminó hacia adelante. A una distancia considerable de la ciudad, entraron en un bosque oscuro y Shan Shan se detuvo y preguntó sin darse cuenta de la vuelta: «¿Trajiste el libro?». An Li no respondió y preguntó, con la voz contenida: «¿Dónde está mi mamá?». Había escondido el libro en su pecho, debajo de su túnica blanca del clan. Y no se lo daría a menos que recuperara a su madre. ¿Tu madre? Se escucha una voz alta y burlona desde arriba. Ambos alzaron la vista. En una gran rama estaba sentado un joven, con los ojos tan oscuros como el negro y llenos de un brillo caótico, su cabello flotaba detrás de él, largo y ancho, igualmente oscuro. Pero a diferencia del cabello normal, plumas parecían como las plumas de un cuervo inmundo, o mejor aún, de un cuervo. Una espada antigua y oscura en su espalda. Los ojos de An Li se abrieron con horror. Un cultivador del clan Cuervo. Apretó los puños y gritó, sus ojos negros como la noche se encontraron con los del hombre. «Te daré el libro, te daré cualquier cosa», dijo con voz ahogada, solo devuélveme a mi madre, por favor». Divertido, Kevin miró al muchacho patéticamente suplicante que tenía la espalda recta y preguntó con voz aguda: «¿Trajiste el libro?». An Li apretó los dientes. «Muéstrame a mi madre primero». Kevin entrecerró los ojos y sonriendo, una atmósfera oscura se expandió por el lugar. «Maldita sea, te atreviste a mirarme a los ojos y lo dejé pasar, pero, ¿te atreves a darme órdenes?». Los ojos de An Li se entrecerraron, podía sentir la sensación de una bestia respirando en su nuca, rodeando todo su cuerpo como si estuviera marcando a su presa. Se estremeció y apretó las manos con más fuerza. Pero Kevin ya no lo miró más y miró a Shan Shan, con un tono suave. «¿Dónde está esa mujer?». «Mi señor», entusiasma Shan Shan, su viejo rostro convirtiéndose en una visión repugnante, «por ahora, ella está a salvo, pero quién sabe por tiempo cuánto más». An Li los miró a cada uno con ojos suplicantes, pero a ellos no les importaron los gritos de un patético perdedor. «Dame el libro, muchacho, es mejor que me lo des. Y prometo en nombre de mi clan que dejaré en paz a tu madre». El corazón de An Li dio un vuelco, había escuchado que los clanes eran equivalentes a los padres de un cultivador y una vez que lo traicionaban, su cultivo dejaba de aumentar. Esta era la oportunidad. «Te lo atreveré», exclamó y sin esperar que un segundo sacara el libro de su pecho. Los dos miraron con alivio. «Dámelo», exclamó Kevin. An Li ascendió y le arrojó el libro. Kevin lo atrapó riéndose y le preguntó a Shan Shan: «¿Es este?». Shan Shan también suena aliviada y se inclina. «Sí, joven maestro, ese es». Kevin miró a An Li y lo elogió. «Buen trabajo, ahora, puedes morir». Los ojos del niño se abrieron, se giró bruscamente y miró a Shan Shan, el anciano sonriendo. Una pluma negra pasó rápidamente y una cabeza voló hacia el cielo, sus ojos negros puros vagaron por el lugar y giraron en el aire mientras caía. Los últimos pensamientos que resonaron en An Li mientras moría fueron: «Ah, qué estúpido fui, no había forma de que mamá fuera secuestrada justo debajo de la mirada del jefe del clan Starlight y los otros superiores, si hubiera tenido fuerzas, se habría reído, al menos, mamá estaba bien». Con un suave golpe, la cabeza rodó al suelo y un segundo después, el cuerpo cayó de espaldas. La sangre roja se expande por las hojas verdes. An Li, el joven había muerto. Capítulo 10. Enrojecimiento. Algo profundamente rojo y absoluto parecía haber pasado a lo lejos. Algo absolutamente sagrado, divino y santo. Aún así, completamente sucio. En la profunda oscuridad del vacío, sin pensar ni pensar, intentó atrapar el enrojecimiento, su mano se movió hacia él, pero estaba demasiado lejos.
De repente, como si hubiera salido de un estanque de frío infernal, Anli abrió los ojos, respirando con dificultad, con el corazón palpitando con adrenalina, todo su cuerpo caliente y sudoroso, luchaba por calmarse. Lee, una voz preocupada vino desde un costado. Él giró su mirada borrosa y sus ojos se encontraron con los de ella, ambos permanecieron congelados mientras sus corazones latían con fuerza. «Mamá», murmuró Anli débilmente. «¿Qué pasó, Xiao Li?» Entrando en pánico, Welly tomó sus manos sobre las de ella y preguntó con voz ansiosa. Anli la sujetó con fuerza y, cansado, cayó de espaldas. En el horizonte lejano, podía ver la antigua luna. Eso lo calmó un poco. «¿Qué pasó? No morí». Podía sentir el calor de las manos de su madre, podía sentir su corazón latiendo. La adrenalina, el miedo y la pura incredulidad de la situación se calmaron a medida que el fuerte latido de su corazón se calmaba. Al tocar su cuello, aún podía sentir levemente que algo afilado pasaba a través de él. Riendo con incredulidad, miró a su madre, allí estaba ella, su cabello negro flotando en el viento, su gentil y rosado rostro blanco sin marcas, y sus ojos negros preocupados. Sus blancas túnicas de clan se bañaban en la suave luz de la luna. Anli movió su otra mano y tomó a la mujer que tanto amaba en su abrazo, tomándola por el cuello y acercándola a él. Ella cayó en sus brazos y trató de alejarse, quería saber qué estaba pasando. Quería saber por qué de repente sus ojos estaban tan rojos en lugar de su habitual negro claro como los de ella. Quería saber por qué había sudado tanto tan repentinamente después de revisar el libro. Pero Anli no la soltó y la mantuvo fuertemente abrazada. «Xiao Li», murmuró. Los ojos de Anli se humedecieron, pero no la dejó dejar su abrazo y murmuró. «Madre Yue», el corazón de Yue Li dio un vuelco, así era como solía llamarla cuando era joven pero cambió más tarde, ella se calmó y se quedó en silencio en su abrazo. Pasó un tiempo antes de que ella preguntara. «¿Qué pasó, hijo?» Anli no respondió. Le dio un suave beso en el costado de la cabeza y la sostuvo allí. Podía oler su aroma único y podía sentir que su corazón ansiaba más. Pero él se calmó y aflojó un poco el abrazo, aunque no apartó las manos de su cintura. No había manera de que pudiera dejarla sola otra vez. Y ella tampoco intentó soltar su abrazo, aunque Anli a menudo hacía gestos cariñosos, era extremadamente raro que él fuera tan directo al decirlo. Ella nunca le diría que no a eso. Ella solo estaba preocupada. Moviéndose en el abrazo de Anli, levantó la cabeza y lo miró a los ojos antes de preguntar por tercera vez, su voz todavía preocupada pero más tranquila. «¿Qué pasó, Xiao Li?» Ahora ella descansaba sobre su pecho y él abrazaba su cintura. Anli sonriendo mirándola a los ojos y dijo. «¿Qué pasó?» «No pasó nada». Irritada pero también aliviada de que no tenía problemas de visión, preguntó. «¿Por qué tus ojos se pusieron tan rojos?» Todavía tenía ese tinte negro pero también tenía una parte roja. ¿Rojo? Sorprendido, Anli frunció el ceño. Luego, con su madre entre sus brazos, reflexionó tranquilamente sobre todo. En silencio. Welly sabía cómo se veía su rostro pensativo, por lo que tampoco lo molestó. En la fría noche del 4 mes y en este pequeño rincón de la ciudad de la lujuria del sur del continente sagrado de la lujuria, en lo alto de su humilde morada, la mente de Anli profundizó en las preguntas. Había muerto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estoy vivo? El canto de las cigarras, el suave ritmo de los latidos del corazón de su madre contra su pecho y el frío reconfortante de la noche le hacían sentir. Sí, estoy realmente vivo. Bien y verdaderamente vivo. ¿Pero cómo? ¿Y este lugar y esta situación actual, no ocurrió hace 3 días? ¿Por qué he vuelto al pasado? Se le aceleró el corazón de nervios. Encuentra las novelas más recientes en N/o/Belvin. ¿Cómo esto fue hace 3 días? Su corazón latía con fuerza contra el de su madre y solo podía pensar en una cosa. El sutra de la transformación del demonio. Una parte específica mencionada en sus detalles. Uno de los 7 ojos sagrados. ¿Fue esa la razón por la que sus ojos se pusieron rojos? Había oído hablar de personas de tierras lejanas que tenían unos ojos benditos que podían hacer todo tipo de maravillas. Y se quedó atónito cuando se enteró por primera vez de que sus ojos eran especiales. ¿Pero era tan especial? Había pensado que solo le permitiría ver el sutra demoníaco. Era demasiado inexperto en lo que respecta a las personas y la cultura. Si pudiera morir y regresar, ¿no sería todo muy fácil de lograr para mí? No, no es posible que exista algo tan ridículo, tiene que haber una trampa. Era joven pero no era tan estúpido, si podía hacer lo que quisiera, morir y luego regresar, ¿cómo habría muerto Sacred Demon?
También debería haber tenido este ojo, ¿no? Especialmente porque el demonio sagrado dijo uno de los 7 ojos sagrados. Por lo tanto, debe haber estado allí antes de que el demonio muriera. Lo más probable es que fueran los ojos de los 7 demonios. Entonces, ¿heredé mis ojos de una generación pasada? Pero luego, aclaró su mente y sus ojos comenzaron a volverse fríos. Cualquiera que fuera el caso, ese comerciante y cultivador del clan Raven eran una amenaza para su madre. Necesitan morir. Había que matarlos.